Muy buenos días con todos. Un gusto estar el día de hoy nuevamente compartiendo con ustedes. Hay alrededor de un poco más de 50 personas conectadas el día de hoy. Esperamos más de 150 personas, pero vamos a comenzar y bueno, vamos a dejar que las personas se vayan conectando poco a poco. Todo el mundo tiene sus propias obligaciones laborales. Y vamos también a grabar este webinar para que esté a disposición luego en las redes sociales y que los que no pudieron acceder puedan acceder también a la grabación. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Eh, Desata el potencial de tu equipo, el poder de la inteligencia emocional en en el ámbito laboral. Ese es el tema que hemos elegido para este webinar relacionado con el tema. Es decir, que vamos a hablar sobre inteligencia emocional, vamos a hablar sobre liderazgo y evidentemente estos dos aspectos relacionados con el mundo del trabajo, el mundo laboral. Si bien es cierto, la inteligencia emocional es una competencia amplia que impacta en todos los aspectos de la vida, nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy un poco al aspecto del trabajo organizacional y sobre todo cómo la inteligencia emocional va a impactar de manera positiva y de manera negativa a los líderes y evidentemente a través de los líderes en los equipos de trabajo. Voy a hablar brevemente sobre Thomas International para los que nos conocen por primera vez. Thomas es una empresa fundada en 1981, tiene más de 40 años de experiencia y existencia a nivel mundial. Estamos presentes en más de 60 países. Actualmente, Thomas tiene su casa matriz en Inglaterra y ofrecemos servicios de evaluaciones psicométricas, consultoría y en capacitación, coaching y en términos generales, soluciones relacionadas al comportamiento humano en el ámbito laboral. En cuanto a mí, mi nombre es Fernando Glass, soy el Country Manager de Thomas International en Ecuador y bueno, tengo más de 15 años de experiencia en el ámbito de talento humano. En Ecuador nos dedicamos a entrenamiento, selección de personal, consultoría de talento humano, todo basado en la ciencia de Thomas. Una de las características de Thomas es que tiene herramientas que están basadas en ciencia y le ponemos muchísima seriedad y muchísima inversión a la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías y de nuevas herramientas para que seamos de cierta manera una referencia con herramientas confiables para poder entender cuál es el comportamiento humano y por qué las personas logran tener éxito en una posición determinada. El día de hoy vamos a hablar de liderazgo. Y la primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en términos de liderazgo? Y sí, efectivamente, uno podría decir, yo tengo líderes, me están dando resultados y a mí lo que me importa es que la gente que trabaje con ellos sea disciplinada y también esté dando resultados. Luego, los aspectos más relacionados con su personalidad, con los dramas personales y demás, no me interesa demasiado. Y puede ser una posición válida. Pero lo cierto es que sabemos que cuando un líder es buen líder, tiene algo más que simples capacidades técnicas o una determinada experiencia en un aspecto específico del trabajo. Hay algo más que lo convierte realmente en líder. Y voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el ámbito laboral, ¿verdad? Em, Cuando uno piensa hacia atrás, en los profesores del colegio, cuando uno estaba en el colegio, en mi caso, hace mucho tiempo atrás, em, uno a veces se encuentra con sus compañeros y dice, bueno, ¿te acuerdas de tal profesor? ¿Y qué profesor era el mejor? La visión que tenemos en la actualidad
de los mejores profesores no necesariamente es la misma visión que teníamos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. Por lo general, esos buenos profesores, el día de hoy, a los que valoramos viendo hacia atrás, tenían otras características y no necesariamente eran esos profesores que te dejaban hacer cualquier cosa, porque en esa época uno decía, ah, sí, el buen profesor es el que no es muy estricto, el que nos deja hacer cualquier cosa, el que no manda muchas tareas. Y cuando uno lo mira después hacia atrás y ve a esos profesores, se da cuenta que hay ciertos aspectos relacionados con el ser buen profesor que nos permiten evaluar y pensar en esos profesores de manera diferente. Y de cierta manera, esos profesores eran nuestros líderes, nuestras referencias en esa época de la vida. Les voy a dar algunos datos relacionados con liderazgo e inteligencia emocional y la inteligencia emocional en términos generales en el trabajo. Un estudio de Talent Smart encontró que el 90% de los empleados con alto rendimiento tienen una alta inteligencia emocional, mientras que solo el 20% de los empleados con bajo rendimiento presentan altos niveles de inteligencia emocional. Y aquí hay ya de por sí una buena razón para comenzar a preocuparme de la inteligencia emocional de mis colaboradores en términos generales. Vemos que los que tienen buen desempeño tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Y vemos que de los que tienen bajo rendimiento, solo un 20% también tenía un alto nivel de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los aspectos de la personalidad impactan de manera profunda en el alcance de resultados, ¿ya? Y es cierto, si ustedes se ponen a pensar, a veces uno contrata colaboradores para los que están hoy día en el público y les toca contratar colaboradores. Muchas veces viene una persona y que eh, tenía muy buenas referencias, se presentó bien en la entrevista, dio las respuestas correctas, tenía la experiencia que buscábamos, tenía la educación que buscábamos y había un cheque, un sinnúmero de aspectos técnicos que nos interesaban y los contratamos. Y resulta que al pasar los días y al pasar las semanas, no necesariamente da los resultados que estamos buscando. Y uno lo puede ver fácilmente, ¿no? Hay algunos que comienzan a faltar, ¿ya? Y resulta que pareciera que el universo entero conspira en contra de ellos. No, lo que pasa es que yo venía al trabajo y el bus en el que venía se quedó con las llantas bajas. Y resulta que mi hija se enfermó. Y resulta que y hay otros que se desbordan por el estrés y resulta que no logran integrar el conocimiento a la rapidez que estamos buscando que lo integren o no logran adaptarse rápidamente a la organización y otros que tienen problemas de interrelacionamiento. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay aspectos de la personalidad que son claves para que las personas que estamos contratando el día de mañana tengan éxito en una posición. Segundo dato, según un informe de High Group, las empresas que implementan programas de inteligencia emocional, sí, según un informe del High Group, 63% se reduce en 63% la rotación de empleados. Y esto es súper interesante porque efectivamente cuando hay un clima laboral, por lo general hay bajos niveles de inteligencia emocional. Y cuando hay malos líderes, la gente comienza a rotar. Entonces, cuando en las empresas se sensibiliza sobre la importancia de la inteligencia emocional y se comienzan a desarrollar nuevas habilidades emocionales, la empresa rota menos. Por lo menos no rota como no queremos que rote, ¿ya? Que es decir, gente buena comienza a irse porque encuentra mejores oportunidades en otro lado. Otro dato. Harvard Business Review publicó un estudio que muestra que las empresas con líderes que tienen una alta inteligencia emocional son un 34% más rentables en promedio que aquellas con líderes con baja inteligencia emocional. Dato matador, ¿no? 34% más rentables las empresas donde hay altos niveles de inteligencia emocional. Y finalmente, este dato de acá. De acuerdo con un estudio realizado por Gallup, los empleados que trabajan bajo líderes con alta inteligencia emocional tienen un 70% menos de probabilidades de experimentar agotamiento y estrés laboral. Es decir, no hay burnout,
cuando los líderes tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Y bueno, vemos que efectivamente es un tema que aparentemente es mucho más importante de lo que por lo general consideramos. Y efectivamente, como yo decía hace un rato, cuando uno hace un proceso de selección, comienza a identificar un sinnúmero de parámetros que tienen que ver con la experiencia, el conocimiento y los resultados que a priori podría alcanzar una persona, pero hay otro aspecto del ser humano que está relacionado con la personalidad que es igual o más importante al cual no le estamos prestando tal vez la suficiente atención. Y bueno, entonces, tomando en consideración esas cifras, hablemos un poco de inteligencia emocional. Y quiero comenzar con una frase de un filósofo de la antigüedad, Aristóteles. Cualquiera se puede enojar, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado correcto, en el momento justo, por el motivo adecuado y en la manera correcta, eso no es fácil. Aristóteles. Y interesante, ¿verdad? Porque Aristóteles no nos está diciendo no te enojes nunca. A veces lo correcto es enojarse. A veces hay situaciones injustas en la vida, a veces hay frustraciones que nos llevan a enojarnos y enojarse es válido, pero no me puedo enojar de cualquier manera. Me tengo que enojar en el grado adecuado, es decir, con la potencia adecuada. Me tengo que enojar con la persona adecuada. A veces resulta que tuve un problema en el trabajo, mi jefe me dijo esto y yo me quedé pensando y le di vueltas, vueltas y llegué a mi casa y de repente mi hijo no había hecho la tarea como yo le pedí y se las ganó todas. Y las consecuencias fueron con mi hijo y no necesariamente con mi jefe. En el lugar adecuado, a veces no tenemos la capacidad para controlar nuestros impulsos y ¡boom! Actuamos y decimos cosas y después nos arrepentimos de lo que actuamos y de lo que decimos. Por el motivo adecuado, de la misma manera, a veces tomando en consideración nuevamente el enojo como ejemplo, me puedo enojar por motivos no adecuados, ¿ya? Es decir, en realidad estaba frustrado por otra situación y pasó esto aquí y me enojé y me sobreenojé. Y hay personas que uno dice en el lenguaje popular, hay que tomar con pinzas todo lo que se le dice porque uno no sabe en qué momento va a explotar. Y finalmente, de la manera correcta, porque no podemos hacer las cosas como salvajes también. O no me puedo tragar todo, porque hay otras personas extremadamente reservados e introvertidos que se van a tragar todo y que no dejan salir las frustraciones y los enojos. Y eso el día de mañana también puede causar problemas porque como colaborador me puedo convertir en una persona que tenía potencial y no lo desarrollé, o una persona en términos generales abusada, ¿ya? Porque ese es el que uno le dice cualquier cosa y lo aguanta y uno le carga cualquier trabajo y se tiene que cargar cualquier trabajo. ¿Ok? Entonces, sí, esta frase de Aristóteles que es muy interesante con relación al arte de enojarse y en términos generales al arte de gestionar las propias emociones. Ahora, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde nacen, surgen esas emociones? Vamos a imaginarnos un volcán, ¿ya? Y el volcán tiene un efecto visible. ¡Boom! Explotó. Salió lava, chispas, humo, fuego, etcétera. Imaginémonos a nosotros mismos como ese volcán donde hay varios aspectos, ¿verdad? En primer lugar está la personalidad, y la personalidad me permite construirme. Hay una parte de esa personalidad que es innata, hay otra parte de esa personalidad que es construida, que es de mi propia estructuración a través de los años, sobre todo en edades tempranas, cuando soy niño, cuando soy adolescente, y alrededor de los 20 se estabiliza y cuando hablamos de inteligencia emocional, 25 por ahí más o menos ya está casi totalmente estabilizada, ¿no? La personalidad tiene una característica muy importante y es que es un constructo estable.
es decir, no cambiante. En un momento determinado en la vida ya no cambia más, ¿ya? Y ya vamos a definir un poquito más el tema en detalle. Pero sobre esa personalidad hay otro aspecto que es muy importante, que son las creencias. Sí, efectivamente, yo tengo un sistema de creencias, ¿ya? Tengo toda una estructura con relación a lo que yo considero que es cierto y que es falso, ¿ya? Cosas que no necesariamente puedo probar, pero que considero que son la verdad, ¿ya? Y esas creencias son mías, son propias también. Yo las aprendí y las he ido desarrollando también. Voy a decir una tontería. Hay alguien que cree en los extraterrestres y que los extraterrestres están entre nosotros. Sistema de creencias, ¿no? Cámbiale el sistema de creencias, ni tú puedes probar que no existen y que no están entre nosotros, y él tampoco puede probar que sí existen y están entre nosotros. Dato curioso, alrededor de un tercio de la población en Estados Unidos hoy día cree en las teorías de Quanon. Quanon es una especie de grupo, no se sabe si es secta, no se sabe qué es, que tienen una idea bien loca. En la cual ellos dicen que el gobierno, que en primer lugar hay como que unos seres extraterrestres por ahí, y que el gobierno de Estados Unidos hoy en día está liderado por un poder oculto y que hay algunos pedófilos metidos por ahí y que hay un salvador que tiene que llegar. Unas cuestiones raras. Ese es su sistema de creencias. ¿Está bien o está mal? Ese es su sistema de creencias. Punto. ¿Ya? Es difícil poder ponerse al nivel de combatir un sistema de creencias porque yo tengo el mío propio, ¿ya? Luego está la ciencia, la investigación, la filosofía, el conocimiento en términos generales, ¿ya? Que nos ayuda a lidiar con los diferentes sistemas de creencias. Encima de las creencias están los valores. Y los valores, de la misma manera, tienen que ver con mi propia educación, cómo he vivido la vida, cómo la experimento y cuál es mi perspectiva en términos generales de la vida. Y todo eso ahí va a generar una actitud, esa combinación de personalidad, creencias, valores, va a generar una actitud, es decir, cómo me comporto frente a las diferentes situaciones de la vida. Y al final, lo que voy a ver es el comportamiento observable. Y cuando yo tengo una persona que llega a la organización, llega con un comportamiento observable. Y por lo tanto, tengo que ir hacia atrás en profundidad, hacia abajo, para entender de dónde surge ese comportamiento observable. En gran parte, la inteligencia emocional nos va a permitir entender los orígenes, las causas de ese comportamiento observable. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, una metáfora. Ya hablamos de Aristóteles. Aquí lo tenemos en forma de historia. Imagina que la inteligencia emocional es como el timón de un barco navegando en medio de un océano agitado. Ese océano agitado son las emociones y las relaciones, las interacciones con otras personas. Este timón no solo te permite dirigir tus propias emociones como un capitán hábil que sabe cuándo ajustar las velas, sino que también te ayuda a sentir los vientos y las corrientes, las emociones de los demás, guiando el barco de manera que todos a bordo se sientan seguros y comprometidos. En esencia, la inteligencia emocional es la capacidad de navegar tu vida y las conexiones con los demás con destreza, empatía y un profundo autoconocimiento, logrando que el viaje sea armonioso para todos. Sí, la inteligencia emocional tiene que ver con eso ahí. Tiene que ver con navegar en el camino de la vida, gestionando mis propias emociones y teniendo la capacidad de gestionar las emociones de los demás al mismo tiempo. A veces yo digo, no, es que yo sí gestiono mis emociones, pero resulta que llegó el otro y me hizo enojar. No, el otro no te hizo enojar, tú te enojaste solo. Tal vez tenías razón para enojarte, ¿ya? Pero el que decidió enojarse fuiste tú, ¿ya? Y cuando hablamos de liderazgo es muchísimo más importante esa capacidad justamente de gestionar en primer lugar mis propias emociones, que me van a permitir tener autoestima, automotivación, control del estrés, control de los impulsos,
empatía, desarrollo de vínculos. Y por otro lado, tener la capacidad de gestionar también las emociones de los demás, porque la empatía me va a ayudar a entender qué es lo que están sintiendo los demás. La expresión de la emocionalidad me va a ayudar a expresar la emoción adecuada y que sea comprensible para el otro. La gestión de la emoción directa del otro, el control de las emociones de los demás, me va a ayudar a poder tranquilizar a las personas cuando hay demasiado estrés, cuando hay demasiado pánico, cuando hay incertidumbre y animarlas cuando sea necesario animar a esas otras personas. Seguramente la mayoría de los que están presentes el día de hoy han escuchado hablar de Daniel Goleman, considerado algo así como el padre de la inteligencia emocional. En realidad, Daniel Goleman es un extraordinario escritor, pero no es un inventor de nada, sino que comenzó a escribir hace ya algunas décadas sobre inteligencia emocional cuando nadie hablaba, eh, a nivel sobre todo de divulgación científica al público en general de inteligencia emocional, porque había mucha investigación pero de repente nos comenzamos a interesar más y Daniel Goleman tuvo la capacidad de cierta manera, eh, volver esto accesible para todos y comprensible para todos. Y escribe un libro con un título extremadamente original, Inteligencia Emocional. Que en esa época era una novedad, porque estábamos hablando de inteligencia y emociones y eran como que cosas que tú dices, bueno, esto no tiene nada que ver lo uno con el otro, ¿no? Y claro, hablamos de inteligencia emocional, hoy día es un término común, pero hablamos de inteligencia emocional porque estamos hablando de justamente esa capacidad de ponerle inteligencia a las emociones, saber educar mis propias emociones para generar la emoción adecuada en el momento adecuado, utilizar la emoción adecuada en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Daniel Goleman? Daniel Goleman habla de lo siguiente, habla de un modelo mixto que tiene 5 componentes: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Esos son los 5 componentes de la inteligencia emocional. Luego hay modelos de rasgos que van a tomar en consideración un detalle mucho más fino de los rasgos de inteligencia emocional. Pero si vamos a lo simple, Daniel Goleman habla justamente de esto aquí. Autoconciencia, lo más importante de todo. Si no hay autoconciencia, todo lo que vayamos a hablar sobre inteligencia emocional va a ser teoría, ¿ya? La autoconciencia me permite entender cuáles son mis propios niveles de inteligencia emocional, es decir, cuáles son mis fortalezas de personalidad, mis fortalezas emocionales y cuáles son mis desafíos, cuáles son mis debilidades, dónde tengo aspectos que tengo que desarrollar. Cuando hablamos de liderazgo, esto es muchísimo más importante. ¿Por qué razón? Porque el líder es juzgado por todos. La posición de líder siempre es una posición donde hay soledad. Claro, porque las decisiones las tomo solo y las consecuencias, las responsabilidades de mis decisiones también. El éxito lo comparto, el fracaso lo asumo yo como líder de un equipo. Y por lo tanto, tener autoconciencia es muy importante porque al líder lo están observando todos, sus jefes y sus colaboradores, y están observando cada detalle hasta que se equivoca, ¿ya? De la misma manera como los niños están observando de manera permanente a los padres, los colaboradores, los empleados están observando de manera permanente a sus jefes, porque el jefe es el ejemplo. Y si yo no tengo autoconciencia de mis propias emociones, no importa. Los demás sí tienen conciencia de cómo me estoy comportando y me lo van a hacer saber. De una u otra manera me lo van a hacer saber. Una renuncia es una manera de hacerme saber que efectivamente hay algo que en mis capacidades de liderazgo no está funcionando muy bien. Y otro aspecto por el cual es importante la autoconciencia es porque la autoconciencia me permite comprender qué es lo que tengo que desarrollar, ¿ya?
Claro, si yo entiendo mis fortalezas y mis desafíos, bueno, a partir de ahí puedo mejorar. Si no lo sé, no puedo mejorar, no puedo ir para ningún lado, ¿no? Entonces, estamos hablando de autoconciencia. Número dos, autorregulación. La autorregulación es la capacidad para tener autocontrol sobre mis propios impulsos, tener la capacidad de dosificar mis emociones, ¿no? Eso me va a llevar a ser confiable y ser adaptable. La capacidad de dosificar cómo estoy manejando mi propia emoción. Tercer lugar, motivación. La motivación está relacionada con la gestión de los impulsos, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. Cuarto lugar, la empatía. Todos hemos escuchado hablar de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Es decir, tener la capacidad de sentir lo que siente el otro. Nunca voy a sentir concretamente qué es lo que siente otra persona, pero sí puedo entender su emoción. A veces hay gente que no tiene empatía de manera natural. De manera de racional puedo desarrollar empatía. ¿Cómo? Preocupándome por los demás. Desarrollando hábitos de preocupación por el otro. En el caso de un líder, de preocupación por sus colaboradores. Es decir, yo no puedo, si un empleado está enfermo, eh, tal vez de manera natural yo no puedo sentir esa compasión, uy, pobrecito, está enfermo, ¿ya? Pero resulta que sí me puedo interesar por su enfermedad y sí le puedo preguntar, racionalmente puedo desarrollar una estrategia para preocuparme por el otro. Entonces, es algo que no se puede desarrollar como rasgo, es uno de los que menos se puede desarrollar, pero sí puedo desarrollar una empatía cognitiva o una preocupación empática que me lleve a racionalmente interesarme conscientemente por el otro. Y por lo tanto regresamos a la autoconciencia, de tener conciencia de manera permanente de qué es lo que estoy sintiendo y cómo estoy expresando de la misma manera mis emociones. Y finalmente, habilidades sociales, que están relacionadas con la gestión de conflictos, las habilidades de comunicación, la capacidad de interrelacionarme socialmente con otras personas en el trabajo y fuera del trabajo. Y finalmente esto tiene que ver evidentemente también con el liderazgo. El liderazgo no es una competencia como tal. El liderazgo es una paraguas que alberga un sinnúmero de competencias y un sinnúmero de habilidades y un sinnúmero de capacidades humanas, y dentro de esas capacidades está evidentemente la inteligencia emocional. Ahora, si hablamos de inteligencia emocional, yo podría preguntarme como líder, ¿cómo es trabajar conmigo en el día a día? ¿Qué es lo que puede sentir una persona cuando eh, ha pasado una jornada de trabajo conmigo? Es como una velada entre amigos a la luz de las velas o alrededor de un fuego donde estamos teniendo conversaciones agradables y tomándonos una copa de vino. ¿O es como si hubiera pasado un tornado por ahí que lo dejó todo destrozado? Esa es una pregunta interesante para generar autoconciencia. ¿Cómo viven las personas la experiencia de trabajar conmigo? ¿Les estoy dando el trato adecuado, el trato justo? ¿Los estoy motivando de la manera correcta? ¿Les estoy poniendo la presión correcta? Porque yo presión tengo que poner, no puedo tener una vida extremadamente relajada como en la foto de la pantalla, eh, pero no puedo llevar la presión que le pongo a mis colaboradores hasta un extremo donde se vayan a reventar. Y el hecho de la atención justa es un aspecto muy importante en términos generales en la vida. Lo podemos entender a través de una imagen. Imagínense una guitarra, ¿verdad? La guitarra suena bonito cuando está bien afinada. Y para afinarla yo tengo el clavijero y tengo las cuerdas. Entonces imagínense que tengo una cuerda y comienzo a afinar porque no está sonando bien.
Y de repente suelto mucho la cuerda, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando la cuerda no tiene la tensión adecuada? Comienza a sonar bom, 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 y en un momento determinado no suena nada, no hay la suficiente tensión. Y la voy a llevar hacia el otro extremo, entonces voy a comenzar a apretar el clavijero y voy a tocar hasta encontrar el tono justo. Pero ¿qué es lo que pasa si aprieto demasiado la cuerda? En un momento determinado, la tensión va a hacer que, boom, se reventó, se partió la cuerda, ¿ya? Fue demasiada tensión, ¿ya? En la vida sucede exactamente igual, con nosotros desde una perspectiva individual y también cuando soy un líder con mis colaboradores. Tengo que tener la capacidad de poner la presión justa, el estrés adecuado para mí y para los demás. Y para eso se necesita muchísima conciencia, muchísima atención de mis propios comportamientos y la dosificación adecuada de mis propias emociones. ¿Qué más dice Goleman? Goleman dice lo siguiente: el liderazgo no es sinónimo de dominación, sino el arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un objetivo común. El liderazgo no es sinónimo de dominación, sino el arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un objetivo común. Interesante esto de aquí, ¿no? Yo siempre digo que el liderazgo es hacer que las cosas se hagan a través de otros. Y evidentemente hay diferentes maneras de hacer que las cosas se hagan a través de otros. Tienen que hacerse porque mis colaboradores están profundamente convencidos de que es la manera correcta de hacer las cosas y de que tenemos un objetivo común y que si todos trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, ese objetivo se lo va a alcanzar. Ahora, la gran pregunta que deberíamos de hacernos a partir de este momento, una vez que hemos hablado de inteligencia emocional y hemos hablado de la importancia en el liderazgo y hemos definido además la inteligencia emocional como esa capacidad de gestionar mis propias emociones y gestionar las emociones de los demás, habría que preguntarse, bueno, ¿y cómo hago? ¿Verdad? Lo primero, ya lo dijimos, es generar conciencia, la propia, para comenzar. Y para eso es necesario medir, ¿ya? Algo muy importante en términos generales en el ámbito laboral hoy en día es que sabemos que para alcanzar resultados en una organización necesito medir, necesito indicadores, necesito objetivos cuantitativos y cualitativos. ¿Ok? Si yo no tengo un indicador, una medida clave, clara y confiable, va a ser difícil saber, en primer lugar, dónde estoy y a dónde tengo que llegar, ¿verdad? Entonces, lo primero es medir, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros medimos inteligencia emocional. Medimos inteligencia emocional de diferentes maneras. Tenemos una herramienta que se llama TQ, que es un test de evaluación de rasgos de inteligencia emocional, y que es una prueba psicométrica, es decir, que está basada en ciencia y responde a una investigación de muchos años de inteligencia emocional, no solo en el ámbito laboral, sino en términos generales, que nos ha permitido identificar 15 rasgos diferentes que están agrupados en 4 familias y que nos van a permitir justamente tener un indicador claro y clave de cuáles son los niveles de inteligencia emocional de un individuo y cuáles son los niveles de inteligencia emocional de un equipo de trabajo. Importantísimo los dos aspectos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, entonces, y su medición, habría que hacerse una segunda pregunta, y es, ¿contra qué estoy comparando? ¿Ya? Y sí, importantísimo, porque ¿quién nos puede decir cuál es el nivel óptimo de inteligencia emocional? ¿Cuál es mi nivel óptimo de inteligencia emocional? ¿Quién es referencia en inteligencia emocional para decir, fulanito es bueno y por lo tanto me tengo que comparar contra él? ¿Ya? Y por lo tanto eso nos ha llevado a una solución que es baremar una prueba de inteligencia emocional.
porque si no, la prueba se vuelve teórica. Es decir, estoy comparando la inteligencia emocional contra contra un test, perdón, universitario que fue desarrollado en una época determinada. No, es importante que comparemos mi resultado de inteligencia emocional o de mis líderes contra una referencia confiable. ¿Y cuál es esa referencia confiable? La mayoría normativa dentro de un territorio determinado. Es decir, si yo estoy en Argentina, tengo que comparar mis resultados de inteligencia emocional cómo es la inteligencia emocional de los argentinos. Porque como no sabemos cuál es el nivel correcto, la mayoría permite generar una distribución normal, como una campana de Gauss, para los que conocen un poco de estadística, y saber cuáles son los niveles moderados de inteligencia emocional. Lo que hace esta prueba justamente eso, es adaptarse a cada país y permitir identificar mi nivel de inteligencia emocional comparado contra qué, comparado contra esta gran muestra de ciudadanos que son normales, ¿ya? Es decir, población normal que no tiene ningún tipo de extremo o psicopatía con relación al manejo de sus emociones, ¿ya? Y como les decía, importante también saber qué es lo que estoy evaluando, ¿no? En nuestro caso evaluamos familia, ustedes la están viendo en la pantalla, evaluamos un factor que se llama bienestar, el otro autocontrol, la emocionalidad y la sociabilidad y facetas independientes, donde está la adaptabilidad y la automotivación. Y luego, claro, vemos un sinnúmero de facetas como el optimismo, la autoestima, el control de los impulsos, la gestión del estrés, la empatía, etcétera. ¿Qué me va a permitir esto aquí? Esto me va a permitir justamente entender cómo esas competencias emocionales, esos componentes emocionales de los que hablaba Daniel Goleman, me van a ayudar a convertirme en un buen líder, en un buen colaborador o en un buen ciudadano, simplemente. Porque cuando hablamos de la inteligencia emocional, a diferencia de otras características, siempre es la misma. Es decir, no hay inteligencia emocional en el trabajo e inteligencia emocional en la casa e inteligencia emocional con los amigos. La gente piensa que se comporta de diferentes maneras, ¿ya? Dependiendo del lugar, la persona. No, lo que pasa es que con mis hijos yo soy amorosísimo y con mis empleados soy súper estricto, ¿ya? Anda, pregúntale a tus hijos, a ver si es cierto, ¿ya? A veces uno cree, pero la realidad es que uno tiende a continuar con el mismo tipo de comportamientos, ¿verdad? La personalidad, yo decía, es un constructo estable, no está cambiando y por lo tanto me va a llevar a tener la misma visión, el mismo comportamiento, la misma perspectiva y las mismas emociones y por lo tanto la misma actitud de manera permanente. Se transforma en comportamientos muy específicos, ¿ya? Pero la actitud, las acciones y los sentimientos van a ser los mismos. Y de la misma manera, la manera en la que percibo la premiación. ¿Ok? ¿Qué respuestas puedo preguntar desde una perspectiva de liderazgo, reclutamiento, desarrollo organizacional? ¿Qué tan consciente es una persona de sus fortalezas y las limitaciones de sus emociones? ¿Qué tan adaptable podría ser una persona frente al cambio? ¿Cómo comprende las emociones de los demás? ¿Cómo maneja el individuo los conflictos? Si esta persona se destaca en el desarrollo de las relaciones. Si tiene motor propio o necesita que lo empujen, que es importantísimo también. Si yo tengo un líder que tiene poca automotivación, es decir, que no tiene motor propio, bueno, quiere decir que es un líder que no lidera, que hay que empujarlo. Y si si hay que estarlo empujando, ¿cómo él puede motivar y empujar a sus colaboradores? Y finalmente, ¿cómo reacciona esta persona frente a situaciones de presión? Ahora, hemos hablado un poco de cómo medir, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de la inteligencia emocional en general, ¿ya? Otra pregunta que yo me haría es, ¿cómo detectar la baja inteligencia emocional en términos generales en mis colaboradores? Ya hablamos de medir. La medición es una herramienta, es una herramienta indispensable porque me va a permitir tener parámetros súper claros, indicadores súper claros y ponerme objetivos también de lo que tengo que desarrollar o no.
Pero por otro lado, como líder, yo debo desarrollar la habilidad para identificar rápidamente los niveles de inteligencia emocional. Si esa inteligencia emocional está muy baja y por lo tanto quiere decir que el departamento de talento humano tiene que actuar, yo como líder tengo que actuar, la organización tiene que actuar en términos generales. Cuando se es consciente de sí mismo y se puede identificar sus propias fortalezas y limitaciones, es posible comenzar a trabajar en los desafíos de inteligencia emocional de nuestro personal a cargo. Es decir, primero me ocupo de mí, identifico, comienzo a desarrollar y luego me tengo que ocupar de los demás también. Ahora, no voy a esperar hasta yo desarrollar todas mis capacidades emocionales porque eso va a tardar mucho tiempo, ¿ya? Toda una vida. Pero una vez que soy consciente y he comenzado a trabajar, ya es hartísimo, ya es un gran logro. Y por lo tanto, el segundo paso es comenzar a interesarme por los niveles de inteligencia emocional de la gente que trabaja conmigo. Pero ¿cómo identificar a personas con baja inteligencia emocional? Bueno, aquí les comparto un trabajo que es muy interesante de otro autor que se llama Travis Bradbury. Y Travis Bradbury escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional 2.0 o algo así, se los recomiendo, simpático. Eh, pero un elemento que es muy práctico, muy interesante, es que él hace una investigación y define un sinnúmero de indicadores de baja inteligencia emocional. Y dice que las personas que tienen baja inteligencia emocional, en primer lugar, se estresan con facilidad. Es decir, son personas que rápidamente se dejan desbordar por sus propias emociones. O si le pongo presión, les pongo demasiado trabajo, un momento determinado ya no sabe qué hacer. Segundo lugar, les cuesta ponerse firme y límites. ¿Ya? Es decir, no es no, bueno, no, no es no, o sea, digo no, pero después me dejo convencer. Dejo que haya abusos de confianza, etcétera. Número tres, tienen un vocabulario emocional limitado. ¿Y a qué me refiero con vocabulario emocional? Esto es un elemento importante que no se lo trabaja todavía demasiado. He notado a lo largo de los años trabajando con muchas empresas y haciendo coaching basado también en inteligencia emocional, que muchas veces las personas no saben identificar qué es lo que están sintiendo. Es decir, la alfabetización emocional es muy limitada o hay una analfabetización desde una perspectiva emocional. Eh, Estoy feliz o triste, estoy feliz o enojado. Y ahí termina todo, ¿verdad? No tengo la capacidad de ir a profundidad y al detalle a entender cuál es la emoción específica que estoy sintiendo. En realidad, ¿estoy enojado o estoy frustrado? En realidad, ¿estoy triste o estoy frustrado o siento melancolía? Eh, ¿En realidad estoy feliz o estoy exaltado? ¿No? Entonces, resulta que no hay una sola emoción ni dos o tres emociones y las emociones no son binarias, es decir, me siento bien o me siento mal. Ese es solo el comienzo, que es importante, pero es solo el comienzo. Luego tengo que desarrollar este vocabulario, este alfabetismo emocional que me permita identificar cuáles son las emociones que estoy sintiendo en primer lugar y en segundo lugar saber expresarlo, saber ponerlo en palabras. Estoy sintiendo esto de esta manera. Número cuatro, fanatismo y juzgar fácilmente. Las personas con baja inteligencia emocional son fanáticos, ¿no? Es decir, irracionalmente idolatran algo o defienden una idea de manera vehemente sin tener la capacidad de aceptar, reflexionar sobre las ideas de los demás. Cinco, guardan rencor. Y pasa, ¿verdad? Que una persona de repente 7 años después te dice, ¿te acuerdas en el 2007 que estábamos en una reunión y tú dijiste no sé qué? Y tú no tienes ni idea de qué está hablando esa persona. Es decir, te guardan el rencor durante muchísimo tiempo. Y pasa también en el ámbito laboral. Seis, no se perdonan los errores. Es decir, se autoflagelan. Es que ¿por qué hice eso? No debía haber hecho eso. Y siguen y le dan vuelta y se convierte en una forma mental, en una idea circular que está dando vueltas y vueltas de los arrepentimientos
de por qué hice algo que no debía hacer. 7, se sienten a menudo incomprendidos. Es que nadie me comprende. Yo soy un ser muy especial y nadie me entiende. Una de las características de la inteligencia emocional baja es que, por lo general, genera egocentrismo. Y el egocentrismo está relacionado con el egoísmo. Esa es la realidad. 8. Desconocimiento de sus propios detonadores. ¿Qué es un detonador? Es una situación muy específica que me hace sentir de una manera determinada, ¿ya? Por ejemplo, no me gusta que tiren la puerta y de repente tiran la puerta y yo me puse furioso y me puse a gritar. Esos detonadores están muy relacionados, vinculados con nuestros valores y por lo tanto tengo que entender mis valores para comprender cuáles son los detonadores y tener autorregulación con relación a lo que esos detonadores emocionales están detonando. 9. Incapacidad para enojarse. Nunca se enoja. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. Si nunca se enoja porque no tiene la capacidad de expresar sus emociones, es algo negativo y esa persona que no se enoja nunca, en un momento determinado, podría desarrollar una enfermedad física de otro tipo. Número 10. Sus sentimientos son la culpa de los otros. Es que tú me haces sentir de esta manera, ¿ya? Es que me enojé por lo que tú dijiste. Es que tú hiciste esto y a mí no me gustó, etcétera, etcétera. Es decir, yo siento de una manera determinada dependiendo de las acciones de los demás. Mis sentimientos son responsabilidad de mí mismo y de nadie más. Y finalmente, personas que se ofenden con facilidad. Hablábamos hace rato de esas personas que hay que tratarlas con pinzas. Entonces, estos 11 indicadores de baja inteligencia emocional en términos de liderazgo nos pueden ayudar muchísimo porque a partir de ahí yo puedo comenzar a observar de manera saludable eh, y respetuosa el comportamiento de mis colaboradores, de la gente que trabaja conmigo. No para juzgar, no para decir, sí, lo que pasa es que tú tienes baja inteligencia emocional. No, para poder acompañar a mis colaboradores, porque más o menos ya sé qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es acompañamiento. El siguiente paso es medir, 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 medir. Cuando yo tengo una medición objetiva de los niveles de inteligencia emocional, sé concretamente dónde tengo que actuar, ¿verdad? Porque como vemos, emociones hay muchas y rasgos hay muchísimos, ¿no? Y la interacción entre esos diferentes rasgos, cuando hay excesos, cuando está muy bajo, etcétera, van a hacer que una personalidad sea muy específica y que logre resultados de una manera determinada y que tenga limitaciones muy específicas también con relación a esa personalidad. Aquí tengo un video, si tenemos tiempo lo comparto en un rato más, un video chiquito, pero quería compartirles, ya que estamos hablando de cómo medir y cómo desarrollar a las personas, importante con relación a nosotros mismos y a los demás. ¿Cuáles son los inicios? ¿A qué me refiero con los inicios? Me refiero a esa capacidad que debo desarrollar para comenzar a trabajar en mi propia inteligencia emocional y la inteligencia de los demás. La inteligencia emocional, perdón, de los demás. En primer lugar, medir, siempre medir. En segundo lugar, tener autoconciencia y desarrollar autoconciencia. ¿Ya? Cuando yo he medido, voy a tener un resultado confiable, objetivo, numérico. Pero en segundo lugar, tengo que desarrollar autoconciencia. ¿Ya? Porque a mí me pueden medir y yo puedo decir, no, es que esto está mal. O me pueden medir y analizarlo desde una perspectiva intelectual, pero una vez que yo tengo una medición, tengo que comenzar a observar mis propios niveles de inteligencia emocional. Tengo que leer un reporte que sea objetivo y decir, sí, efectivamente, aquí estoy de acuerdo, esto tengo que analizarlo más, esto efectivamente es un desafío para mí, esto no lo entiendo muy bien, y comenzar a trabajar con uno mismo y que nuestra propia personalidad se convierta en nuestro laboratorio de vida. La gente que hace yoga, muchos instructores de yoga dicen, tu cuerpo es tu laboratorio, ¿verdad?
que es una bonita frase. Yo siempre digo que toda tu personalidad es tu laboratorio, ¿verdad? Todo tú es tu propio laboratorio de la vida y es el mejor lugar que existe para investigar. Lo tienes 24 horas al día contigo, ¿verdad? Entonces, medir y comenzar a desarrollar conciencia, conciencia de manera permanente, todos los días, todo el tiempo que estoy despierto. Al principio no es sencillo, pero hay que poco a poco comenzar a trabajar de esa manera. En tercer lugar, búsqueda de feedback y aprender de los errores. Una vez que sé qué es lo que tengo que desarrollar, tengo que encontrar una persona que me dé feedback de manera confiable y objetiva. No busquen a sus esposos y esposas, se complica. En el trabajo es más sencillo, puedo hablar con un jefe si le tengo mucha confianza, puedo hablar con un colega si le tengo mucha confianza y decirle, mira, ve, tú ya sabes que yo a veces me comienzo a exaltar, si me comienzo a exaltar, tú me haces señas con los ojos, ¿ya? Y después me das un feedback. Entonces, buscar feedback y aprender de los errores, importantísimo. Siguiente, practicar todos los días. Cuando yo quiero desarrollar una habilidad emocional, una nueva competencia emocional, tengo, como todo, que practicar todos los días. Si yo quiero aprender a tocar guitarra, tengo que tocar guitarra todos los días. Si yo no toco todos los días, voy a conocer la teoría. Y con la inteligencia emocional sucede exactamente igual. Siguiente, salirse de su zona de confort. Nuestra personalidad, sobre todo los que ya tenemos algunos añitos, se convierte en nuestra zona de confort. Y el problema es que esa zona de confort, a medida que yo crezco, se hace cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque el mundo se hace más grande. ¿Ya? Hay nuevas cosas que aprender, hay nuevas habilidades que desarrollar, nuevos países a donde viajar. Siempre es nuevo, ¿ya? Y el mundo, por lo tanto, en mi perspectiva, se puede hacer más grande. En el trabajo sucede igual. Cuando yo subo a una posición de liderazgo, el mundo se hizo más grande, porque me interrelaciono con más personas importantes, tengo nuevas responsabilidades y tengo responsabilidades sobre personas. Por lo tanto, tengo que salir de mi zona de confort. Si yo creo que voy a ser un buen líder desarrollando solo mi experiencia técnica, estoy fregado, como decimos acá en Ecuador. Va a ser imposible. ¿Verdad? Eso me va a llevar a desarrollar nuevos hábitos y eso me va a llevar al final a desarrollar una nueva disciplina de vida. Y nos vamos a dar cuenta que convertirme en un líder con inteligencia emocional es comenzar a vivir una nueva vida al final. Bueno, como Tomás, ¿cómo te podemos ayudar? Hacemos muchas cosas como Tomás. Les comparto algunos de nuestros servicios relacionados con la inteligencia emocional. ¿Ya? En primer lugar, hacemos evaluaciones de inteligencia emocional de manera individual y de manera colectiva, en procesos de reclutamiento, de desarrollo, en procesos de coaching, en procesos de desarrollo de potenciales para nuevos líderes, en procesos de perfeccionamiento de líderes. Hacemos diagnósticos de liderazgo y equipos. Cuando tú tienes una empresa donde tienes una plana de líderes y quieres saber qué es lo que está pasando con ellos, podemos hacer un diagnóstico de liderazgo. Y de la misma manera podemos hacer un análisis de equipos a nivel de inteligencia emocional. Por ejemplo, las pantallas que ustedes ven abajo en el centro y hacia la derecha son ejercicios de análisis de inteligencia emocional de organizaciones completas. ¿Ya? En tercer lugar, hacemos coaching de liderazgo e inteligencia emocional. Cuarto lugar, hacemos capacitaciones de inteligencia emocional para líderes y para equipos. Y hacemos team buildings para desarrollo de habilidades emocionales. Esos son algunos de los servicios con los cuales los podemos ayudar para desarrollar nuevas habilidades emocionales y que sus empresas tengan mejores resultados y que sus líderes se conviertan en mejores líderes también. Les comparto una anécdota para ir cerrando. Se llama El chino y el arroz. Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando de repente vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó,
Disculpe, señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comerse el arroz? Y el chino responde, sí, cuando el suyo venga a oler las flores. Y esta frase está muy relacionada justamente con aspectos de inteligencia emocional que nos llevan a entender que a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios prejuicios y nos dejan llevar por nuestras, nuestras propias ideas, por nuestro propio sistema de creencias. Cuando yo tengo altos niveles de inteligencia emocional, puedo desarrollar capacidades que me van a ayudar a entender a las personas de otra manera. Me van a ayudar a tener una nueva perspectiva sobre mis colaboradores. Me van a ayudar a sacar lo mejor de las personas que trabajan conmigo. Colegas, jefes y colaboradores. Bueno, tenemos poco más de una hora juntos y me gustaría saber qué preguntas tienen. ¿Qué preguntas tienen? Difícil preguntar cuando hay mucha gente, yo lo sé, eh, pero bueno, vamos, he hablado de varios temas y me interesa saber qué piensan, qué preguntas tienen, etcétera. Yadi Rivera, buenos días, ¿cómo estás, Yadira? Espérate, creo que ahora sí tenemos que darle la opción a que todos puedan hablar cuando quieran hablar. Ya, ahora sí, ahora puedes abrir tu micrófono. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Un gusto, Yadira, ¿cómo vas? Tengo una pregunta que va relacionado muchísimo, sobre todo con eh, todo lo que tiene que ver con los sesgos que se crean en estos momentos o los sesgos que tienen las personas en cuanto a temas, yo diría que en nuestro contexto y sobre todo en nuestro país no están abordados como que de manera muy profunda. Tiene que ver con lo que sobre identidad de género y sobre todo cómo eso afecta en varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, estoy hablándote de en los jóvenes, cómo las familias pueden entender esto a través justamente de estas emociones y de de esta inteligencia emocional, pero también ya en el contexto laboral, cómo se entiende y cómo se da una retroalimentación o cómo se conversa con la gente, por ejemplo, del área de recursos humanos para que de una u otra manera también puedan entender eso, cómo topar esas conversaciones tan delicadas en donde muchas veces se interrumpen por prejuicios, por estereotipos y Ujú. que posiblemente no dan la oportunidad porque finalmente estamos hablando de personas con talentos, no de personas con diferentes características de comportamiento, de pensamiento o de, bueno, cada uno de nosotros es diferente. Ese es un tema y te lo pregunto porque se nos ha dado algunas situaciones justamente en este año. Muy Gracias, bien. Fernando. Es una pregunta muy buena porque hoy día es cada vez un tema más y más importante con relación a la diversidad y la inclusión, ¿no? Que es el término técnico del que estamos hablando. Espérame un ratito, voy a bajar, ya está bajada la mano. Entonces, diversidad e inclusión, ¿cómo afecta la inteligencia emocional? Desde dos perspectivas, ¿ya? En mí y en los otros, ¿ya? En mí, a ver, en primer lugar, está relacionado con el sistema de creencias que es lo que estábamos hablando hace un momento. Es decir, a mí me puede gustar, no me puede gustar, eso es problema mío, ¿ya? Pero al final yo me puedo enfrascar en situaciones y en conflictos relacionados con identidad de género, diversidad en términos generales, y está relacionado con el sistema de creencias. Y tú tienes el tuyo y yo tengo el mismo, el mío. Entonces, son conflictos destinados al fracaso. Y es por eso que hoy en día es muy importante.
la aceptación de la diversidad. La diversidad nos lleva a la unidad en realidad. Es la diversidad y no la uniformidad la que nos va a llevar a la unidad. Cuando yo tengo la capacidad de aceptar al diferente. Ahora, ¿cómo impacta la inteligencia emocional en esto de aquí? Te decía de dos perspectivas. Desde la perspectiva individual, como individuo, cuando yo soy el que tengo algún tipo de diversidad, eh, ¿qué, ¿cuál es mi nivel de autoestima? ¿Ya? ¿Cuál es mi nivel de que tengo para expresar mis propias emociones? ¿Cuál es mi propio alfabetismo emocional? ¿Cómo regulo mis propias emociones? Porque yo tengo un doble desafío con relación a nuestras sociedades. Yo tengo un doble desafío, ¿ya? El desafío que tienen todos en la vida en general y este desafío en la cual los demás me tienen que aceptar porque soy diferente y diferente entre comillas. Soy parte de la minoría. Todos somos diferentes. Lo que pasa es que aquí soy parte de una minoría. Entonces, en primer lugar, evaluar al chico para acompañarlo en su proceso de vivir de manera plena sus desafíos. Dos, con relación a los demás. Cuando hay bajos niveles de inteligencia emocional, hay mucho más fanatismo, que es lo que lo que decía en ese listado, ¿verdad? Y esa falta de aceptación de la diversidad, mientras más se acentúa, más fanatismo quiere decir que hay, porque concretamente el fanatismo es una defensa ciega de mi propio sistema de creencias. Por ejemplo, equipos de fútbol. Melec es el mejor equipo del mundo. ¿Quién dice? Lo digo yo. Punto. ¿Ya? Todos los años hay equipos que son buenos y malos, pero no, Emelec siempre es el mejor equipo del mundo. ¿Quién lo dice? Mi propio fanatismo. No tengo nada, por si acaso, contra ningún fanático de ningún equipo de fútbol, pero hay que entender que eso está relacionado con nuestro propio sistema de creencias y cuando yo no lo concientizo, me genera problemas. Entonces, mis propios sistemas de creencias que van sociales, deportivas, religiosas y demás, me puede generar una limitante en el ámbito laboral y en la vida en general porque sí, efectivamente la diversidad no es que es nuevo, siempre ha estado en el mundo y en nuestra vida. Ahora le estamos prestando un poco más de atención, pero paradójicamente hay más intransigencia también porque hay mayor fanatismo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo no tengo una identidad definida o no conozco realmente mi propia identidad, tengo más miedos a lo diferente. Por lo tanto, esa investigación de mi identidad profunda es indispensable y eso me va a ayudar a tener más confianza sobre mí mismo y por lo tanto aceptar al diferente. ¿Ya? Y eso quiere decir que el otro también tiene que ser evaluado, no solo el que tiene el desafío, sino el otro que tiene también otro desafío. Y ese también tiene que ser evaluado y tiene que recibir un feedback para que entienda dónde está su inteligencia emocional. ¿Ok? Creo que había una pregunta que estaba escrita en el chat. A ver, hay algunas. ¿Deben cumplirse todos los parámetros de baja inteligencia emocional para estar seguros de que tiene baja inteligencia emocional? Pregunta Malena. No, no necesariamente. Son indicadores, ¿ah? Y como líder, eso lo que te va a ayudar es a comenzar a decir, ah, bueno, mira, aquí efectivamente hay ciertos parámetros. No se, ojo, Malena, no se trata de juzgar a los demás, es decir, no es decir tienes bajas, tienes altas, sino cómo los puedes ayudar y entender qué es lo que te está generando conflicto, ¿ya? Entonces, cuando hay bajo, medir de manera objetiva te va a ayudar. Tres, tercera pregunta de José. José dice, al indicar el apartado medir, podemos evaluar grupalmente a un equipo de trabajo. Es un afán de tener feedback. Sí, se puede evaluar. O sea, lo que hacemos es evaluamos de manera individual y luego sacamos resultados colectivos y hacemos análisis de tendencias y hacemos recomendaciones sobre empresas y recomendaciones sobre entrenamientos que puedan seguir los equipos que tienen baja inteligencia emocional por algún lado. Raquel, ¿cómo trabajar en la inteligencia emocional cuando aún las personas no logran identificar lo que sienten frente a diferentes situaciones? En parte está respondido, Raquel. Evalúa. Justamente, si estamos hablando del ámbito profesional, una de las limitaciones es que la gente dice, no, yo estoy bien, el que está mal eres tú. Cuando tú evalúas
con una herramienta externa, lo que vas a lograr es tener una visión objetiva de la persona y que la persona diga, ah, ok, esto es lo que dice esto que está basado en ciencia. Y por lo tanto, con mayor objetividad, hay mayor capacidad para abrir la mente y poder aceptar que efectivamente tengo que desarrollar ciertas habilidades. Entonces, una de las ventajas de la psicometría es que es objetiva, en el sentido de que nadie te está juzgando. Estás haciendo una evaluación con una herramienta y esa herramienta te está dando un resultado determinado, ¿ya? Entonces, hay mayor objetividad, por lo tanto, hay anonimato y por lo tanto hay también una disminución de los prejuicios. ¿Ok? José Bélico otra vez, un profesional se mide y tiene un nivel determinado de inteligencia emocional. Se cambia de país, que tiene otro nivel de creencias y su liderazgo se ve afectado. ¿Cuál es su verdadero nivel de inteligencia en atención a que el entorno de creencias ha cambiado? O sea, si cambias de país, efectivamente hay otros comportamientos y por lo tanto, en términos generales, la norma cambia porque la población cambió. Pero la realidad, José, es que la naturaleza humana, independientemente de las diferencias culturales, es única, es la misma. Y si tú tienes un buen nivel de inteligencia emocional, vas a tener una mayor capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y de adaptarte a ciertos entornos. Cuando tienes baja inteligencia emocional, es más complicado. Y ahí pasa lo que muchas veces vemos, que tú vas a otro país y te encuentras con unos ecuatorianos eh, que viven ahí de 20 años y que siguen con las mismas costumbres y siguen haciendo lo mismo y los mismos comportamientos como que si estuvieran en Ecuador. ¿Ya? Se cambiaron de país, pero no aprovecharon la diversidad cultural para aprender otras cosas, lo bueno de los otros países, sino que se quedan en el suyo propio. Y por lo general, esa gente que tiene muchas veces baja inteligencia emocional, José, tú te das cuenta rápidamente porque se viven quejando. No, que el francés es así cuando están en Francia. No, que el alemán es así. Y se viven quejando del local. ¿Por qué? Baja inteligencia emocional, baja identidad, miedo a o sea, baja identidad, una falta de conocimiento de su propia identidad y un miedo a la diversidad, porque como no me conozco bien, me agarro de mi sistema de creencias. ¿Ok? ¿Cómo ayudar de manera empática a una persona con inteligencia emocional baja para que sea consciente de ello y que no explote, como bien mencionaba en la presentación? ¿Alguna experiencia o tip relacionado al respecto? ¿Cómo ayudar de manera empática a una persona con inteligencia emocional baja? Eh, a ver, aquí hay varias respuestas que podría dar Francisco. Si estamos hablando del ámbito profesional, tengo que entender cómo está mi relación con la persona. Si es una relación donde tengo conflicto, y justamente por eso digo, esta persona tiene que mejorar, tengo que ver cuáles son mis capacidades para gestionar a las personas. Porque si yo también soy medio fosforito, entre comillas, lo que va a pasar es que al final exploto yo y nunca llegamos a nada. ¿Qué es lo que puede pasar en ese caso? Lo mejor es traer a alguien de afuera. Em, Esa es la ventaja de los consultores, siempre nos ven bien, ¿no? Muchas veces dentro de las empresas hay gente que es muy buena y que tiene capacidades, pero como trabaja ahí, no, a ese no le presto atención, ¿ya? Entonces, cuando viene alguien de afuera, la gente está más presta a escuchar y a aprender porque hay menos prejuicios. Esa es la realidad. Entonces, un consejo es justamente pedir ayuda externa, ¿no? Para que esta persona pueda seguir un proceso de coaching, de acompañamiento, de mentoring, de entrenamiento que le ayude a desarrollar nuevas habilidades emocionales y alejándolo de este conflicto que hay, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de abordar el tema. El otro, con relación a la misma pregunta de Francisco, es estudiar mucho, ¿verdad? ¿Estudiar en qué sentido? O sea, si efectivamente yo quiero ayudar a alguien, en primer lugar tengo que ayudarme a mí mismo, ¿ya? Y tengo que desarrollarme yo con mis propias capacidades emocionales. Y cuando yo lo he hecho, y si soy un buen líder, y si soy un buen ejemplo, y me relaciono de manera honorable con esa persona, siendo siempre ejemplo, y irreprochable, ese ejemplo
va a ser ya bastante y suficiente como para que la otra persona diga, mira tú, esta es la manera correcta de comportarme y por lo tanto haya una copia, entre comillas, de los comportamientos adecuados. Que de hecho es así como se crean las culturas empresariales. ¿Qué es la cultura empresarial? La manera correcta de comportarse en una organización. ¿De dónde sale? De cómo se comportan los jefes. ¿Ok? Entonces, siendo ejemplo, lo puedo lograr. ¿Ya? Y otra pregunta, cuando hablamos de creencias, ¿son las mismas creencias limitantes y creencias expansivas que usan en el coaching? Es un concepto, pregunta Isabel, supongo que es. Sí, es un concepto, pero sí, estamos hablando, en el coaching se habla de creencias limitantes y de creencias expansivas, pero sí, la base es la misma, el sistema de creencias siempre es binario, siempre es irracional, ¿ya? Y siempre es limitante y no verificable, ¿ya? Entonces, el coaching nos da esta base que es bastante práctica, así que para no complicar las cosas estamos hablando de cosas similares, ¿ok? Bueno, esa es la última pregunta que tenía aquí en mi listado de múltiples preguntas y son las 11:20 aquí para los que están en Ecuador. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ha habido mucha gente que se ha conectado. Gracias por tener la paciencia que han tenido. El webinar va a estar a disposición pronto en redes sociales para que puedan verlo las personas que no pudieron acceder y que ustedes lo puedan compartir también. Y bueno, en cuanto a nosotros, bueno, estamos a disposición de ustedes. Si ustedes necesitan ayuda relacionado con el comportamiento humano en el ámbito laboral, relacionado con el desarrollo de nuevas habilidades en las personas, desarrollo con las capacidades en términos generales, en las capacidades de liderazgo de sus equipos, bueno, ahí estamos nosotros. Y tienen en la pantalla mis datos de contacto eh, y los datos de nuestra empresa también. Así que, bueno, un gusto con todos. Chao y nos veremos en otra ocasión.